Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en sintonía de esta programación. En este día vamos a presentar a una de las voces más queridas y respetadas de la radiodifusión ecuatoriana. Estamos hablando de Mercedes Erazo, con quien vamos a dialogar sobre su trayectoria por los canales de televisión en los que ha laborado, así como también en las estaciones de radio. Vamos a conocer también qué es lo que está realizando en estos años. Señora Mercedes Erazo, para nosotros es un gusto tenerle en Voces de la Radio y sobre todo conocer la trayectoria que usted ha dejado en la radiodifusión y comunicación ecuatorianas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ileana. A mí también me encanta estar con usted y a través suyo, ojalá con muchos compatriotas que estén escuchando y viendo esta conversación que espero que llegue a buen puerto. Así que a sus órdenes. Claro que sí. Vamos a empezar con algo. Usted nació en una de las ciudades más bonitas que tiene la provincia de Imbabura, como es Atuntaqui. ¿Cómo nació en usted este apego a la comunicación, tomando en cuenta de que en sus estudios secundarios, usted estaba en un colegio normal, es decir, para profesoras? Cuéntenos desde cuándo nació este apego a la cultura, al arte y a la comunicación. Es que mi padre fue maestro toda la vida y también tengo origen de magisterio de parte de mi abuelo. Mi abuelo materno, don José Antonio Endara Rocha, también fue un maestro destacadísimo nativo de Atuntaqui. Entonces, yo creo que tengo desde el vientre esta vocación que al principio a lo mejor pudo haberse confundido con el magisterio por herencia, pero que después muy pronto yo me di cuenta que el enfoque era hacia la comunicación. Eh, Mi padre fue maestro toda la vida y en tal virtud él estaba itinerante en diferentes ciudades, en diferentes pueblitos, y uno de esos pueblitos era San Pablo del Lago. Ahí estuve yo mis primeros 11 años porque mi padre era maestro de la Escuela de Varones de San Pablo y después fue él mi maestro en el Normal Alfredo Pérez Guerrero. Y yo era chiquitita, yo recuerdo haber tenido 4 años y medio, cuando tenía ya afanes de saber leer y escribir, porque mi hermana ya estaba en la escuela y porque era mi yunta, yo necesitaba estar al lado de ella, entonces le seguía a la escuela. Antes no había la limitación de que si no nace en un mes, usted no puede estar en el primer grado. Antes no era así. Yo debuté en la escuela cuando tenía menos de 5 años de oyente y al final terminé aprobando y me gradué muy jovencita. Y yo creo que desde que yo tuve ese contacto con la actividad escolar, con los compañeritos del grado, con la vecindad donde habíamos muchísimos niños, ese afán de empezar a deletrear, de empezar a reconocer los fonemas en los libritos, tanto escolares como los que nos regalaba mi papá, como regalos de Navidad, porque teníamos muy pocos juguetes. El regalo favorito para nosotros era un libro, y habían más autores españoles, ¿no? Como Edmundo de Amichis, por ejemplo, y su famoso libro Corazón, que nunca voy a olvidar y creo que está en algún rincón de la casa familiar. Ese libro que ya tiene raídas sus páginas, porque todos hemos pasado por esos libros, porque hemos tenido un acercamiento muy importante. Y yo me acuerdo haberme sentado en la calle mientras había luz, ¿no es cierto? Porque eran poblaciones donde no teníamos luz eléctrica en determinado momento del día, y entonces yo fungía de lectora, aunque todavía no sabía leer y escribir. Y después, cuando supe leer y escribir, eso ya era una dicha. Entonces, ese afán parece que a mi papá le hizo visualizarme como profesora, pero yo pienso que en mi fuero interno yo sabía que estas escenas tan tempranas iban a ser el punto de partida de la comunicación. Y yo creo que Mercedes, la lectura, eso da mucha posibilidad de tal vez descubrir, ¿no? Lo que uno va a hacer en el futuro. Mercedes, ¿y cómo usted vino acá a la capital ecuatoriana tomando en cuenta de que sus inicios en la comunicación se dieron aquí en Quito? A ver, quiero decirle que tal vez en los medios de comunicación se dieron en Quito, pero en el colegio yo ya tuve tal vez visos de liderazgo, ¿no? Para ser la portavoz de las compañeras,
porque antes eran los colegios o femeninos o masculinos. Entonces, eso fui durante mi ciclo básico en el Colegio Alberto Enríquez en Atuntaqui y después a partir del cuarto curso en el colegio, en el normal Alfredo Pérez Guerrero, yo fui presidenta del Consejo Estudiantil, entonces tal vez eso puede haber sido el inicio de mi afán, ¿no? De poder a través mío contar lo que las compañeras querían contar, ¿no? A los directivos del colegio. Y claro, ya oficialmente, aunque yo inicialmente empecé a estudiar psicología clínica en la Universidad Central, una profesión completamente equivocada, ¿no? Y ahí también creo que me di cuenta que no era mi onda, no era la onda del magisterio que yo quería continuar, sino redescubrirme como comunicadora. Y yo pienso que mi verdadero debut en la comunicación como tal fue, yo creo que a partir de las noticias en Teleamazonas. Ese fue mi verdadero debut en la televisión como comunicadora. Lo anterior, el canal HCJB, donde debutamos en el canto con mi hermana, sabíamos cantar desde chiquititas. Después el canal 6 en el Ichimbía con el maestro Juanito, que manejaba el canal 6. Era de un capitán Dávila, si no me equivoco, ese canal. Y después como modelo florero, cuando todavía no era Ecuavis, era Canal 8 en blanco y negro todavía. Esos como que fueron actuaciones de alguna manera como para el ensayo, ¿no? Después para la profesión en sí. Pero mi debut como comunicadora realmente fue en Teleamazonas con el licenciado Diego Kendo y Lolo Echeverría, un productor extraordinario y ahora un comentarista de política nacional e internacional, y Diego Kendo a sus 80 años todavía al aire, ¿no? Con su programa Buenos Días. Creo que fueron mi verdadero debut en la comunicación. Mercedes, ¿y cómo fue este acercamiento a Teleamazonas? ¿Le llamaron? ¿Usted fue? ¿Cómo fue este inicio para que usted sea la presentadora igual del noticiero estelar? No me llamaron. ¿Qué van a llamar a una chagra? No, no. ¿Sabe qué? Yo regresaba a mi casa después del trabajo y después de la universidad y yo veía el noticiero todas las noches. Estuve siempre interesada en la información de lo que ocurría en el Ecuador, digamos que se sabía, por ejemplo, en el mismo día una noticia, y de lo que ocurría en el exterior que se sabía 2 días después o 3 días después, porque no había la tecnología al instante que hay ahora, ¿no? Entonces, yo veía a una chica conduciendo con un cierto nivel de nerviosismo que a mí me inquietaba y tanto es así como era ya repetitivo ese estado de ánimo tal vez de la chica conduciendo al lado de Diego, que quiero decirle que Diego era tremendamente estricto e intimidante. Entonces yo aducía que quizá estar al lado de un personaje tan polémico como era él, como ha sido siempre, ¿no? En su ejercicio periodístico. Y yo a mi novio en ese tiempo, después mi esposo, yo le dije, oye, ¿tú crees que yo puedo estar ahí haciendo noticias? Yo estaría más serena. Ella es siempre bien nerviosa y qué sé yo. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo intentas? Tienes un tono de voz bonito, tu voz está bien modulada, porque yo me empeñaba en eso, ¿no? En tener un acento que no fuera imbabureño, que no fuera costeño, que no fuera, porque mi madre es costeña, aunque no tiene el acento, mi padre es de la provincia de Pichincha, entonces yo tenía un poco esa mezcla, ¿no? Pero yo siempre trataba, cuando estaba en el colegio haciendo un discurso o haciendo una lección en las clases, siempre trataba de pronunciar bien, de modular bien, de tener una intención a leer y todo eso. O sea, tenía ese complejo yo toda la vida de comunicadora. Entonces, yo llamé, pues, Eliana. Yo llamé a un contacto directo con el licenciado Diego Kendo. Me llamaron al siguiente día a hacer una prueba. No fue un casting, la verdad, fue una prueba mía solamente. Me pusieron a entrenar una semana y a la siguiente semana estaba leyendo noticias al lado de Diego Kendo. Yo tenía 21 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo sintió usted estar trabajando con Diego Kendo y también ahí conocer a Lolo Echeverría, que ahora es uno de los referentes del análisis?
Así es, y con quien sigo manteniendo un contacto frecuente, le escucho, le admiro, es un hombre muy ilustrado, es un hombre que sabe muchos idiomas, que tiene una cultura exquisita en todos los aspectos, por eso es una voz muy convocada, ¿no? Para hacer estos análisis de política nacional e internacional con muchos méritos, Lolo. Yo le quiero mucho, es un hombre sumamente inteligente, talentoso. Y y yo llamé, me hicieron como le cuento, esta prueba, ingresé a trabajar y yo recuerdo mi debut con aplomo, porque yo me propuse eh, sentirme segura de mí misma, porque dije, no me eligieron en un casting entre otras personas, me eligieron de modo directo. Eso yo debo tomar como un verdadero privilegio. Y si es que yo no me tiemblo aquí desde el primer día, voy a estar como la chica con su nivel de nervios a la que yo tanto veía, no quiero decir que criticaba, pero sí veía y no sé, me despertaba cierta ternura, ¿no? De no verle a esta chica tan segura de poder leer las noticias. Y me acostumbré pronto a la disciplina, a la puntualidad, porque yo sabía que esos eran puntales muy importantes de la comunicación y porque eran exigencias básicas de poder estar en ese puesto y fue una experiencia extraordinaria. Una experiencia extraordinaria. Yo amé dar noticias durante varios años a su lado, después con otros colegas y fue realmente muy lindo ese paso por la información. ¿Y quiénes fueron sus compañeros de pantalla que dicen ahora? ¿Con quién nomás trabajó ahí? A ver, trabajé con Francisco Herrera, trabajé con Juan Riz, que ahora es director de comunicación de la cartera de obras públicas. Eh, bueno, realmente no con muchas personas en el área de información. No tengo mucha referencia, quizá porque estuve varios años con la misma persona, quizá con dos o tres, cuatro, quizá con Diego, no muchas personas en la pantalla. Pero usted, aparte de ser presentadora, luego fue conductora de programas de televisión y aparte de eso también producía. ¿Podría contarnos cómo se dio también este ingreso ya a la conducción? Porque una cosa es estar al frente de un noticiero, pero otra cosa también ya es conducir en vivo. Sí, tiene toda la razón. Es que, Eliana, yo no fui una simple conductora de noticias. Yo me involucré en la edición. Yo aprendí a manejar esas pesadas máquinas para hacer edición de las noticias internacionales, para poder con la ayuda de Lolo, ¿no? Porque él era un angloparlante, pero importantísimo. Él dominaba el inglés como otros idiomas. Era un autodidacta espectacular, Lolo, y él me hacía las traducciones y él me enseñó a editar, es decir, hasta la técnica le debo a él. Y después yo siempre he sido, Eliana, una mujer que ha querido dar saltos y correr riesgos y atravesar el río, porque quién no da esos pasos no progresa, no avanza. Entonces, no era una ambición pura y dura, era un afán de tal vez descubrir que yo podía un poco más. Y de las noticias a la conducción de programas, mmm, me llevó un extraordinario amigo que llegó a ser gerente de comercialización de Teleamazonas y estamos en plenas fiestas de Quito. Venía el grupo Tradición de España a presentar su disco en homenaje a la ciudad. El show era en la calle América y Granda Centeno, donde estaba ubicado Teleamazonas. Hicieron una tarima fabulosa y estaba hecha la programación para las fiestas de Quito. La siguiente noche era la presentación del grupo Tradición. Había una conductora oficial que se enfermó a última hora. Y entonces este gerente de comercialización me dijo, Mercedes, tú eres la persona que vas a conducir ese show. Y yo dije, es que yo a lo mejor no estoy preparada para esto, porque de conducir noticias a conducir un show hay mucho trecho, ¿no? Mucha distancia. Y sin embargo, acepté, me lancé, me fue bien y ese fue el siguiente salto en mi carrera.
Después de eso conduje muchas fiestas de Quito, muchos festivales del pasacalle con 20,000 personas en el Coliseo a reventar, muchas elecciones de las reinas de todas las provincias habidas y por haber, muchos compromisos oficiales de sesiones solemnes, de lanzamientos, de actos de beneficencia, que es lo que más he hecho en mi vida y eso es que me llena tanto el corazón, porque mi ejercicio profesional no paró. Digamos que oficialmente yo me pude haber jubilado, me jubilé a los 61 años, ahora tengo 67, pero durante estos 6 años, salvo el tiempo de la pandemia, yo he continuado haciendo comunicación a través de la beneficencia y eso me llena el alma. Y después pasé, después de ser, digamos, conductora de shows y de todos estos programas especiales de los toros y todo esto que era cada noche y era una cosa muy, muy linda, muy espontánea, muy sin mucho libreto, ¿no? Era tal vez darle ahí sí un poco de, ¿cómo le diré? Yo creo que ahí me llegué a enamorar realmente de los programas en vivo. No hacer cosas grabadas porque yo adoro las cosas en vivo porque la adrenalina fluye y eso a mí me encanta. Los programas grabados, eso de estar repitiendo al más mínimo error, no. Yo creo que me enamoré de eso con errores y todo, con chascarros y todo, pero esa tónica me encantó. Y después de la conducción de todos estos eventos, de fiestas, de lecciones, de ceremonias y de todo, ya di el siguiente salto que era la producción, ¿no? De mis propios programas con muchos patrocinadores, con una excelente sintonía, con el cariño de la gente que tengo gratas memorias de todo eso. Y yo creo que sí alimentan, ¿no? En estos años dorados esas vivencias profesionales tan cercanas, tan humanas, tan constructivas, diría yo, ¿no? No hice jamás un programa vacío, siempre estuvieron rodeados mis programas de valores, de cosas útiles, de la cercanía con la gente, de solidaridad, de sostenibilidad. Digamos, ahora que está tan en boga el tema del medio ambiente, quizá fuimos pioneros de esa defensa. Freddy Ehlers con su maravilloso programa en la televisión y yo con mis programas familiares, que era realmente lindo, ¿no? Lindo. Incursioné de manera versátil con mi profesión y gracias por recordarme, Ileana. También la medicina, había muchos doctores también en sus espacios. Muchos, muchos que aún son mis queridos amigos, muchos de ellos que quizá olvidaron que tuvieron una plataforma para hacerse conocer, tal vez, digo yo, con una actitud así como medio ingrata, ¿no? De pronto haber necesitado de una cita y haber dicho, doctor, soy Mercedes, ¿cómo está? Y cuando se sentaron a mi lado no eran absolutamente nadie, eran profesionales que se acababan de graduar, no así con otros casos, la mayoría de debutantes de la medicina o de médicos que se consolidaron con sus profesiones. Y recuerdo, no sé si me da el tiempo y me permite contar la historia de un médico cuencano Claro que que sí. hizo toda su carrera con posgrado incluido, especialización en un área que era muy poco conocida en el país en esos años. Estoy hablando del año 1992, son 29 años atrás, que recibí una llamada después de un programa. Terminé el programa en vivo, que era de 2 a 4 de la tarde, y terminé el programa y recibí una llamada de este médico que acababa de llegar, estaba hospedado en un hotel sencillo en la ciudad, me contó que era de Cuenca, que estaba con su esposa mexicana y con 2 niñitas chiquititas y que no le conocía a nadie y que quería que le diera una oportunidad de estar en la pantalla, que él me podía hacer una prueba, que él se sentía que podía comunicar y dar a conocer esta nueva profesión, esta nueva especialidad, que quería servir. Y claro, él estaba abundando en unas explicaciones que yo nunca necesité, porque tenía tal nivel de confianza con la gente que me llamaba para tener un espacio en mis programas, que yo siempre reflexionaba en que si me llaman es porque necesitan de un espacio. Nunca, tal vez alguna excepción lejana de alguien que haya abusado para aprovecharse de mí, ¿no?
pero el resto era porque necesitaba, porque quería servir, porque quería prosperar, porque quería dar a conocer novedades y cosas así. Y este era el caso de este médico cuencano. Le dije, no me hace falta que usted venga a hacer una prueba. Mañana, no. No, el programa estaba planificado semanalmente por obvias razones, era en vivo. La siguiente semana voy a sacar a un profesional y le voy a poner a usted y a este profesional le puedo postergar. Venga doctor, por favor, si usted necesita preguntas puntuales, hágame saber con la debida anticipación y de lo contrario, deje a mi libre elección las preguntas. Yo era súper curiosa, ¿no? Las preguntas que no eran sino la traducción de lo que la gente necesitaba saber. Y vino este doctor con un acento cuencano todavía muy marcado y ahora él es a nivel mundial. A nivel mundial, él es uno de los cirujanos estéticos más destacados, no solo de la región. Él es un reconstructor craneal que inventó un aparato para poder corregir todas las malformaciones de los niñitos en su carita y en su cabecita. Y él vendió una patente a los Estados Unidos. O sea, es un médico tan destacado, pero tan destacado que yo me siento realmente orgullosa de haberle dado ese espacio que él me solicitó con tanta urgencia, con tanta insistencia y que realmente no necesitó que yo le tramite cuánto tiempo o que le pruebe para ver si él podía o no podía comunicar. Después estuvo cada semana conmigo y él hizo una profesión, es un hombre muy próspero, y sus hijas son también cirujanas estéticas. Es una historia muy bonita que tengo de este doctor. Y hasta ahora conversan con él. No conversamos porque él es súper ocupado, se la pasa viajando o en seminarios acá, pero siempre estamos a través de las redes sociales, él me sigue, yo le sigo y aunque sea un clic para decir me gusta lo que has puesto o la conferencia a la que le convocan, porque él es invitado de honor a través, es que está en todas partes del mundo, es genial, yo le admiro mucho. Es un orgullo para el país tener un médico como él. Mercedes, en esta primera parte hemos hablado acerca de la televisión. Ahora hablemos en esta segunda parte, hablemos acerca de la radio, porque usted también ha sido presentadora, locutora de radio. Usted se inició en una de las radios que tenían producción propia en ese tiempo, como es Radio Nacional del Ecuador. Cuénteme cómo se dio este acercamiento simultáneamente. Quizá usted trabajaba en el canal o en la emisora. ¿Cómo fue esto? Sí, a ver, yo tuve de compañero a mucha honra a Patricio Quevedo Terán. Él llegó a ser secretario nacional de información del ingeniero León Febres Cordero y yo hice una tregua en la pantalla, fui mamá, un niñito súper inquieto que me tuvo 2 años sin estar en la pantalla porque así lo decidí. Quería estar más cerca de él y mi hijito mayor también era de corta edad. Entonces, yo dije, no puedo estar fuera de la comunicación y yo hablé con Patricio y le dije, Patricio, quiero trabajar en la Radio Nacional del Ecuador, ¿crees que será posible? Y él me dijo, mañana mismo. Y así fue. Empecé inmediatamente, pero me dieron un horario del noticiero estelar de las 6 de la mañana, porque la gente era bien madrugadora, quizá antes en las noticias, para escuchar lo más temprano posible. Y ahí estuve 2 años en la Radio Nacional del Ecuador. A veces llevaba a mi niño en Moisés, mientras él dormía, yo daba las noticias. Y esta radio en ese tiempo se destacaba primero por su nivel de información y segundo porque era una productora de programas culturales extraordinaria. Creo que podría compararse quizá con Radio Quito, ¿no? Que tiene una trayectoria maravillosa también de hacer producciones dramáticas a través del radioteatro y ahí incursioné en eso también. Me dieron la oportunidad grandes actores, libretistas como Álvaro Sanfélix, actrices maravillosas como Erika von Lipke, como Eduardo Rodríguez, como Hilda San Pedro, como María de Lourdes Mendoza, de los que recuerdo. Es una época que me capacitó muchísimo en la educación de la voz y en descubrir cuán versátil puede ser una voz para representar a un personaje. Entonces,
pude descubrir que podría también tener de pronto una cualidad histriónica, ¿no? Y también poder a lo mejor descubrir que soy una actriz frustrada porque me hubiera encantado hacer actuación, pero me saqué el clavito haciendo radioteatro. Me encantó hacer radioteatro, fue bellísimo, tuve una capacitación muy importante en CIESPAL, varias veces, no solamente una vez, y ahí descubrir el potencial que puede tener la voz de una persona cuando se la educa, ¿no es cierto? Y no es que es el privilegio de una persona puede tener su voz educada si realmente se pone en buenas manos, digamos, de gente que le capacite y le redescubra, ¿no? Claro que sí, Mercedes. ¿Y cómo se dio, por ejemplo, este acercamiento con esas grandes voces del radioteatro, tomando en cuenta de que ahí usted mismo está nombrando a uno de los mejores libretistas, como era Álvaro Sanfélix? Usted trabajaba con él, igual también con Erika von Lipke, igual también con Hilda San Pedro. ¿Cómo era este acercamiento? Es verdad que los libretistas de antes eran muy exigentes, extremadamente serios, para que el producto final sea el esperado. Fuera del estudio de grabación, maravillosas personas, súper amigables, chistosas, bromistas, cercanas, pero en el estudio otra cosa. Había que respetar la autoridad, la jerarquía. Al principio yo empecé obviamente con pequeños papeles que yo había pedido para que me den el chance de ver si es que puedo o no puedo, ¿no? Y fue realmente un privilegio, un honor trabajar con ellos, ¿no? Álvaro está en los anales de la historia del radioteatro, no solamente en Radio Nacional del Ecuador, y las voces espectaculares como de Erika von Lipke y de Hilda. Hilda todavía ella tiene todavía actividad, ¿no? Yo he escuchado su voz. Qué privilegio, ¿no? Tener ¿cómo le digo? Esa hoja de vida junto a estos personajes inolvidables para mí. Y también Hilda San Pedro ha sido voz en off de Teleamazonas. Usted ya le Sí, conocía a ella. muchos ¿Cómo fue años, ahí? muchos años, ¿no? Pues Hilda era la voz. Quien hace locución en off tiene que ser la voz que representa el audio del canal, ¿no? Entonces, para estar ahí hay que tener la voz y ella tiene la voz. Si ella nos pudiera escuchar, le hago llegar un abrazo muy sentido de admiración, de amistad, porque son profesionales irrepetibles, Ileana. Claro que sí, son profesionales que dejaron mucho legado y también es una época donde ellos hicieron esas producciones radiofónicas que muchas veces pensaban que no eran grabadas aquí, sino eran grabadas en el extranjero. Sí, Entonces sí. competían con el mercado internacional. Totalmente, totalmente. Yo no estoy segura si exportaron esas producciones porque eran de la literatura universal, eran producciones dramáticas, épicas, de historia universal que tranquilamente podrían estar en cualquier emisora del mundo, ¿no? Y yo creo que en cualquier emisora del mundo eh, que represente a un estado, que represente a un país como la Radio Nacional del Ecuador. Yo digo, si esto estuviera todavía en cinta, si se pudiera digitalizar o si se pudiera informatizar, sería maravilloso volver a escuchar esas voces. Uy, no, eso sería para mí el premio de la vida. Sería el premio de la vida. Y le quiero contar, Ileana, que en más de una oportunidad he pensado en investigar si es que existe un archivo nacional, por ejemplo, de todas esas producciones para recrearlas, para ponerlas, para que vean los nuevos profesionales de la comunicación, para que escuchen los nuevos profesionales de la comunicación, para que se retomen esas actividades que son parte de la cultura y de la memoria de un país. ¿Sabe qué? Esta entrevista me va a dar el pie para volver a retomar esa investigación. Y le quiero decir que si volvería yo a los medios de comunicación, estoy, digamos, yo en ejercicio solamente de actos de beneficencia a través de la comunicación. No estoy en radio, no estoy en la tele, pero si yo tuviera la oportunidad, volvería a la radio. Porque la radio tiene una magia que es que no le puedo explicar. Y eso le va a decir todo comunicador, porque el que llega a la radio y hace una profesión, la radio, no quiere irse nunca.
que es impresionante. Hay voces que yo creo que deben estar, bueno, Diego debe estar fácil 50 años en la radio, ¿no? Claro que sí. Mercedes, usted me hace acuerdo de algo. Por ejemplo, en el caso de la señora Hilda San Pedro, ella dice que quería ser relatora deportiva, pero Mm. que como en ese tiempo siempre importaba el qué dirán, ella se restringió y nos hizo el favor de grabar para Voces de la Radio una narración deportiva. Entonces, y Oh, con qué el gol y todo, lindo. con el gol y todo, y un Pero gol, qué pero belleza. extensísimo. Bueno, la narración deportiva era bastante machista, ¿no? En ese Ujú. tiempo. Hubiese sido inusual y de pronto ese temor se habría hecho evidente de ser mal visto que una mujer esté haciendo relato deportivo, pero me parece sensacional. Me parece sensacional, pero nunca es tarde, dígale a Hilda. Claro, no, nunca es tarde. Y lo hizo y ya, y relató un gol espectacular. Esto Ay, hemos qué hablado con lindo. respecto a Radio Nacional del Ecuador, pero ahora, ¿cómo se dio este acercamiento con Radio Sonorama? ¿Cómo se dio este cambio también? Bueno, antes de la Sonorama, la Colón. Ah, Radio Colón, Antes ¿cómo de fue las ahí? Porque Teleamazonas tenía la Radio Colón. Ahí trabajé digamos que tenía cada uno su programa, Alfonso Espinosa, tenía Gabriel también, y fue una experiencia muy bonita en Radio Colón, porque pasar de una emisora pública con esta experiencia tal vez dirigida, ¿no? En cuanto a las noticias y al radioteatro, tal vez con la poca posibilidad de una opinión personal propia, eh, porque claro, la radio nacional estaba basada en parámetros muy marcados, digamos, ¿no? De la dirección y de la tendencia política del tiempo y toda la cuestión. Pero después pasar a tener una voz propia, a poder producir los propios programas, y cuando yo ingresaba presenté mi plan del programa y toda la cuestión y me aceptaron sin reparos. Para mí fue una fiesta, una fiesta. Fue muy lindo estar en la Radio Colón hasta que la vendieron. Aún vendida, pasé con el nuevo dueño y después ya me fui a los Estados Unidos. Y después, a ver, no, a ver, déjeme recordar si, no, hice Sonorama primero, Iliana, Sonorama. hice Sonorama primero, o hice Colón, Sonorama, Simultánea. Colón de nuevo, Sonorama de nuevo, Ujú, porque estuve en las dos radios, dos etapas. ujú. Todas fueron lindísimas, todas. Para mí trabajar con el señor Marcel Rivas fue lindísimo. Me sentí estimada, me sentí querida, me sentí acogida. Yo terminé un día lunes en Teleamazonas, mi programa Entre Usted y Yo, y al siguiente día estuve en Gama Visión, me llevó Lolo. Eh, Fue una experiencia muy, muy linda con el programa En Familia con Mercedes, tan linda como fue el programa Entre Usted y Yo en Teleamazonas. Fue una experiencia lindísima, pero esa mezcla de la tele y la radio me hizo establecer la diferencia. Qué lindo ir con una colita y quizá con un poquito pintada los labios como ahora, ¿no? Lavadita la cara, con jean, con un saquito sencillo, sin necesidad de ese vestuario, de los accesorios. La radio es libertad. La radio es Magia. Es otra cosa, magia, ¿no? definitivamente, Es magia, definitivamente. permite crear imaginarios porque a través de la voz, el oyente o la oyente pueden visualizar a la persona que está detrás del micrófono. A veces pueden Sí. hacerse ideas verdaderas o ideas erróneas también. Ah, no, Entonces, yo tengo una anécdota al respecto, no personal, pero sí ajá. de un, ay, tengo una anécdota espectacular de una mujer que sobrepasaba los 60 años, pero Ujú, tenía una voz de una niña de 15 ujú. y llamaba al conductor de un programa en una radio X de Quito, de esas antiguas, y llamaba y ella le decía, hola, te habla Juanita, pero en la vocecita así, hola, te habla Juanita. Y claro, el locutor estaba pero subyugado por la voz de la Juanita, y de pronto un día ellos decidieron encontrarse. Y claro, el muchacho locutor tenía 20 años y la señora tenía 60. Entonces, la voz puede, la voz puede denotar algo que puede ser ficticio también, ¿no? Claro.
que viene Ajá. de la idea de nosotros. Pero ahora hablemos sobre HCJB. Usted estuvo hasta hace pocos años en esta estación capitalina que igual se caracteriza por tener las mejores voces, tener una organización diferente que las otras estaciones y el respeto también a los diferentes segmentos. Sí, sí, también fue por un privilegio para mí trabajar en HCJB. No cualquier comunicador ha tenido la oportunidad de trabajar en HCJB. Yo creo que uno tiene que tener eh, ciertas, ¿cómo le diré? La radio tiene unos parámetros muy exigentes, tienen mucho que ver con la fe, tienen mucho que ver con la palabra precisa, la palabra medida. Puede ser de alguna manera algo intimidante en determinado momento no tener esa libertad absoluta para, pese a que yo nunca he sido polémica, nunca he herido a nadie, nunca he insultado a nadie, jamás usé un medio de comunicación para denigrar a nadie, ni lo voy a hacer en el resto de mi vida, ese no es mi estilo. Pero es una radio, me quedo con que es una radio súper profesional, una radio que tiene una sintonía internacional muy importante y hasta cuando yo estuve no había pues la tecnología todavía tan avanzada como hay ahora, pero fue un verdadero privilegio trabajar con ellos, con voces extraordinarias. Ellos, ellos sí tienen una preferencia por las voces agradables, ¿no? Por las voces agradables para hablar de la palabra de Dios, ellos tienen tal vez como un perfil especial de las personas que van a trabajar en HCJB. Y también ahí hice una serie lindísima, yo hacía un papel precioso de Bárbara, una esposa, y era un programa lindísimo que era un hogar, digamos, ¿no? Donde estaban todos los problemas que tienen los hogares y fue una experiencia lindísima. Trabajé 6 años en HCJB, fue lindo, fue una experiencia muy bonita, completamente diferente. ¿Qué programa condujo? Ahí hicimos saberes y sabores y también café y chocolate en la mañana. Como que la Fue cocina siempre le sigue, ¿no? Ay, es que sabe que, es que si no hablamos de este tema, aquí cortamos la entrevista. Claro, no, eso también, hablar de este tema, por qué es tan importante la cocina? Ya, Ileana, déjeme volver un poquito a la televisión porque Claro que no sí. quiero ser ingrata y no quiero dejar de hablar de un pequeñito canal que fue el epílogo de mi vida profesional en la televisión. Cuando yo regresé de los Estados Unidos, donde hice el programa Así es Ecuador conduciendo y yo haciendo notas periodísticas y todo en Nueva York con Edwin Almeida, que fue un productor extraordinario de Teleamazonas y que migró a los Estados Unidos hace muchos años y falleció prematuramente. Eso fue para mí una experiencia que me marcó también a nivel internacional, aunque era un pequeño canal de cable. Llegábamos a toda la comunidad latina y de tantos cientos de miles de migrantes ecuatorianos que era una belleza, era una belleza. Fue una experiencia lindísima para mí el haber trabajado en Nueva York en este pequeño canal. Y después, cuando yo regresé, al tiempo que estuve en la HCJB, estuve en Telesucesos. Estuve ahí varios años, en un canal pequeñito, en un canal UHF, pero que me dio unas satisfacciones que no le puedo contar de lo feliz que fui ahí, de un grupo pequeño de personas a las que llegué a estimar tanto. Gocé de la amistad de su dueño, el arquitecto Najas, Fernando Najas, que ya no está entre nosotros. Una amistad lindísima con José Fernando, que ahora es el director de Radio Sucesos, que es una radio muy linda también, y que de paso me habría encantado trabajar ahí, pero estaba trabajando en la HCJB, así que no podía estar en la tele y en el canal del mismo dueño. Pero esa incursión en Telesucesos para mí fue fabulosa porque ahí tuve saberes y sabores. Y ese programa Saberes y Sabores lo tuve en las radios también durante algún tiempo, ¿no? Yo patenté esa marca
y el enfoque hacia la salud, la nutrición, la gastronomía, ya, eso ya me dominó ya realmente, así que vamos al tema. ¿Y por qué saberes y sabores? ¿Por qué este nombre? ¿Qué es lo que usted quería decir con este mensaje? Ya, porque primero me ha encantado la cocina toda la vida, desde que soy niña, y saberes porque respeto mucho los ancestros, respeto mucho las raíces de la cocina, las raíces de la nutrición, las raíces de la sabiduría de nuestros agricultores, porque los saberes está también en ser respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Con la Pachamama que mencionan con tanta frecuencia muchas personas. Y me parecía el nombre idóneo, ¿no? Saberes y sabores, porque uno a la final come 3 veces al día por lo menos, ¿no? Y entonces es parte de la supervivencia del ser humano y es un tema que a mí me apasiona. El Y tema del medio ambiente y el tema de la salud y de la vida familiar y todo, porque habla usted de cocina, habla de naturaleza y habla de familia, no hay más, ¿o no? y ustedes de una provincia donde la comida es lo básico, porque Ay, si usted se va, por ejemplo, a Otavalo tiene su plato, se va a Cotacachi su plato, a Tuntaki su plato, a Chaltura también, a Ibarra, entonces es una provincia donde la gastronomía es fundamental. ¿Sabe qué, Ileana? Imbabura y el resto de las provincias del país, todos los pueblos, todos, absolutamente todos, tienen sus dulces, sus quesos, sus panes. Ujú. Para decirle 3 cosas. Sus quesos, sus dulces, sus panes. ¿Para qué hablar de las sopas? ¿Para qué hablar de las carnes? ¿Para qué hablar de los pescaditos, de los mariscos? Es que Ecuador es un país mega diverso por donde le mire, por naturaleza, por provisión de productos nativos que lamentablemente se están perdiendo y que, por ejemplo, los niños y los jóvenes que no tienen ni idea qué es un sambo, Ujú. no tienen ni idea. Acabo de hacer un dulce maravilloso que le mandé a mi hijo Rodrigo, de quien quiero hablar si usted me da permiso. Claro, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre eso porque yo estaba comentando y estaba escuchando también acerca de que sus hijos tienen profesiones distintas. Por ejemplo, el uno es más apegado a la tecnología y el otro, en cambio, a la cocina. Los dos especializados en otros países. Por ejemplo, en el caso de su hijo, que ahora está viviendo en Manabí, él, por ejemplo, se especializó en Europa, pero retornó al país. Cuéntenos, a ver, cuéntenos cómo se da este apego de sus hijos, el uno a la tecnología y el otro a la cocina. Bueno, le cuento que no hay un divorcio entre estas dos profesiones, porque yo creo que lo que une a nuestra familia, que hacemos un equipo realmente, ¿no? Hacemos un equipo. Mi esposo es un especialista en informática. Andrés es un diseñador maravilloso que está a la vanguardia de la tecnología. Él trabaja en Microsoft en Seattle. Es un profesional del diseño y de la tecnología maravilloso. No es porque sea mi hijo, ¿no? Para trabajar en esa empresa es porque está en un excelente nivel. Y Rodrigo es cocinero profesional, él es un administrador hotelero también, esa es su primera profesión, se graduó en Chile, mi esposo es chileno y esa fue una de las razones por las que él estudió allá y después se fue a Francia porque él quiso estudiar gastronomía y fíjese que entre la tecnología y la gastronomía hay una alianza espectacular porque a todos nos gusta la cocina. Rodrigo, obviamente, a la cabeza de la gastronomía, cocina maravillosamente bien y distinto, que es creo que su sello, ¿no es cierto? Porque él le apuesta mucho a la sostenibilidad y eso tiene que ver con el rescate de productos ancestrales, de conservación de semillas, de respeto a la naturaleza, del amor a los árboles, bueno, todo lo tiene que ver con el tema que está relacionado a la cocina. Y todos somos unos apasionados de la cocina, porque mi hijo, siendo un diseñador, siendo un artista, ¿no es cierto? Les gusta mucho la música también a mis hijos. Andrés, mi primer hijo, también cocina maravilloso. Y cocina maravilloso con lo que tiene a mano y le da privilegio a los cereales, a las especias, Entonces, mi esposo cocina muy bien. Entonces, el tema de la gastronomía ha unido a la informática de una manera muy especial, muy bonita.
muy bonita. ¿Cómo se dio el apego de su hijo a la cocina? ¿Cómo fue que él ya se fue involucrando? Tal vez de niño le ayudaba a usted, ¿o cómo es? Sí, sabe que yo le conté hace rato que yo tuve, Rodrigo era un niño sumamente inquieto y yo traté de canalizar desde siempre su inquietud y su hiperactividad a través de sentarle en una sillita chiquita a mi lado para que pique un pepino, para que pique unas espinacas y de paso picaba porque yo nunca le di un cuchillo de juguete, le di un cuchillito de verdad, pero chiquito. ¿No? Y siempre le decía que meta los deditos para que no se corten ni las uñas ni la piel y él probaba y probaba todo y yo le veía de reojo y hacía unas caras terribles cuando probaba lo que no le gustaba. Entonces yo le decía que, porque me decía esto está horrible, y yo le decía sí, pero esto es muy nutritivo y ahí empezó. Y después vio a su abuela materna, sobre todo, a su abuela materna con quien tuvo un acercamiento muy importante. Mi suegra cocinaba maravillosamente bien y ella fue muy generosa en enseñarle a mi hijo todas sus delicias, porque cuando él estudió en Chile, mi suegra estaba en Chile y él le visitaba todos los fines de semana y mi suegra se esmeraba en hacerle al nieto todas las maravillas de la comida chilena, pero bien hecha, ¿no? De buen sabor, con buenos productos, hecha con tanta meticulosidad, con linda presentación y toda la cuestión. Y ese era uno de sus puntos, ¿no? Él estaba estudiando administración hotelera, pero dentro de la administración hotelera sí tenían un área de gastronomía, no tan medular, digamos, pero sí era parte de la carrera hotelera. Entonces, con las enseñanzas de la abuela, con todo lo que le vio a cocinar a mi mamá las comidas criollas, ¿no? Sobre todo de la sierra, porque aunque mi mamá es costeña, ella más se enfocó a la comida de la sierra, de verme a mí que aparte de mi trabajo, ¿no? Aparte de mis trabajos, la cocina también era una parte muy importante de la tele, de la radio y de mi actividad dentro de la familia, sacándome tiempo de donde no hay. Entonces, él tenía una base muy importante para que le encante la comida y le encanta la comida, pues porque le encanta también comer bien y es súper curioso y un investigador y su cocina es un laboratorio, ¿no? De experimentación, de investigación. Es un cocinero completamente distinto, digamos. Yo aprecio mucho a sus colegas, que cada uno tiene su especialidad, ¿no? Cada uno tiene su enfoque. Mi hijo también tiene su enfoque, pero él le apuesta mucho a la sostenibilidad, que yo creo que para no ir perdiendo, ¿no? Tanto producto maravilloso que tenemos y no tentarnos por lo importado, por lo carísimo, por lo... No, si nosotros tenemos maravillas, Ileana, pero maravillas. Manabí es una cuna de productos que usted no se puede imaginar. Él está ahora en un proyecto importante de construir bosques comestibles y empezó por casa. Él vive cerca de Puerto Cayo y alrededor de su casa tiene un huerto maravilloso y tiene los arbolitos de papaya, la maracuyá, los plátanos, las guanábanas, mejor dicho, que no tiene. Y es una tierra tan generosa que lo que plante se da. Entonces es como de la mata a A la la boca olla. o de la mata a la olla, una cosa maravillosa. Entonces, eh, esos afanes de sostenibilidad y de consumir lo nuestro, de hacer el 0 kilómetro, ¿no? Que no deje huellas de carbono importando comida o llevando cosas muy lejanas, ¿no? Que el transporte, que el costo, que esto, pudiendo aprovechar todo lo que se tiene localmente. De eso vivíamos, Ileana, de eso vivíamos. Yo recuerdo haber saciado mi apetito previo a la comida, sobre todo cuando uno es niño y adolescente, que yo le decía a mi papi, papito, tengo un hambre, y me decía, mijita, vaya, cosecha una zanahoria, le lava bien y se come. Que sembrábamos nosotros, nos enseñó a manejar la tierra, a sembrar, a cosechar, a fumigar de manera natural, con ajito, haciendo un fluido que no necesitábamos, no, ni siquiera conocíamos los químicos y todos los desechos los enterrábamos y hacíamos compost y todo. Entonces, sabe que esa cuna de oro tengo yo. Y eso Esa cuna también, de oro de mi padre tengo yo y eso vio mi hijo. Vio las manos maravillosas de mi padre para sembrar, para tolar, para regar con jarrito cuando no había agua y era verano seco.
y él juntaba el agüita de lluvia, le dejaba reposar, le dejaba sentarse y él regaba y nos daba unos productos, pero que era la dicha no solo para el cuerpo, sino para la mente, para el espíritu. Esa sabiduría heredó mi hijo de las manos maravillosas de mi suegro, de mi mami, de mi padre, que era un maestro lindísimo que se acuerda, bueno, usted es muy joven, pero la educación de antes incluía lugar natal, incluía sembrar zanahorias, sembrar rábanos, sembrar productos nativos que eran de ciclo corto y que uno al mes ya los tenía, de sembrar las lechuguitas, no, mejor, sabe que tengo tantas cosas que contar al respecto que realmente me emociono porque esa herencia de sabiduría de la cocina tiene que ver con haber tenido un padre que sembró para nosotros y nos Sí. enseñó a sembrar. Es una cosa que no podemos olvidar y eso queda, ¿no? en la memoria de las generaciones. Así son mis nietos. Siempre es bueno regresar la mirada, ¿no? Y como usted Sí. dice, nuestro país es como la síntesis del mundo, ¿no? En lo natural. Ujú. Tenemos de todo Así y al es, alcance de la mano. así Y es. el reto es saber aprovechar eso y saber cuidar también. Ileana, le voy a mandar, terminamos la entrevista y le voy a mandar un link de un reportaje que acaba de ser estrenado en cines de varios países del mundo de 3 chefs catalanes de apellido Roca que escogieron a Ecuador para venir a hacer reportajes de los guardianes de semillas, que es una cosa maravillosa porque ahí está la seguridad alimentaria de nuestro país en nuestras semillas ancestrales. Entrevistaron a Rodrigo y a una chica también de Galápagos y es un reportaje maravilloso que nos hace reflexionar y que nos hace pensar en que lo nativo es lo que vale, no lo que nos traen de una genética que no nos corresponde ni en la tierra, ni en el suelo nuestro, ni a los seres humanos, ni a los seres vivos en general, porque la tierra de cada sector es tan biodiversa como nuestro país, que es una riqueza incomparable, tal vez guardando las proporciones de un país pequeño como es el nuestro, ¿no? Es que es Claro una que belleza. sí. Le voy a pasar el link para que vea y ojalá me ayude a difundir y a compartir en sus redes sociales. Claro que sí, muchas gracias, Mercedes. No, y ahora que estamos hablando también de su tierra, usted recordaba a su papá, cómo les enseñaba cómo a sembrar y todo eso, pero Atuntaqui también es una tierra de emprendedores y por ejemplo, va al Cantón Antonio Ante y siempre dice, voy a comprar, ya puede ser un saco, puede ser alguna cuestión, ¿no? De gente emprendedora. ¿Podríamos hablar sobre eso? ¿Cómo se reactivó Atuntaqui? Porque todos sabemos que la provincia de Imbabura es linda, es turística, pero sin embargo acá es diferente. Aparte de lo turístico, también tiene el valor agregado. Y quiero contarle que en el tiempo en que yo vivía ya, de todos los cantones de Imbabura, que en ese tiempo eran 4 nomás, pues era el cantón Ibarra, el cantón Cotacachi, el cantón Otavalo y el cantón Antonio Ante. Los 3 cantones tenían lagunas, que eran generadoras de un turismo de siempre, y artesanías en Cotacachi y Otavalo, que usted sabe, ¿no? Gente muy, muy trabajadora, muy creativa con el tema de las artesanías, en lo textil y otros en Otavalo y en el cuero en Cotacachi. E Ibarra, famoso por sus nogadas, ¿no? Famoso por su lago Yaguarcocha, Otavalo por San Pablo, el cantón Cotacachi por Cuicocha y Atuntaqui, ¿qué pues? Atuntaqui tenía unas tolas incaicas inexplotadas con una historia que nunca floreció y que era como el que estaba ocupando en el aspecto turístico y en el aspecto productivo, quizá el último lugar, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo era niña, yo tenía una tía que tenía una industria textil al interior de su casa y la mayor parte de sus productos los vendía o en Ipiales o en Huaquillas, ¿ya? Y yo decía, ¿por qué ni siquiera sacan al consumo de la propia ciudad o de la propia provincia, por lo menos? Entonces,
El pionero era otra persona, pero mi tía era una de esas pioneras. Y nunca entendí, en mis pequeños años y después como joven, nunca entendí por qué era tan puertas adentro Atuntaqui y por qué no sacaba a la luz para que la gente fuera al cantón, fuera a la ciudad de Atuntaqui y ahí expusiera todas las cosas bonitas que hacían. Hacían unos sacos maravillosos. Acuérdese, Ileana, que la primera fábrica textil es la fábrica Imbabura, donde se hacían sábanas, toallas, pañales y todo lo que tenía que ver con lencería y se distribuía a nivel nacional para los hospitales, para los hoteles y todo. Bueno, después la fábrica se cerró por motivos que no vale la pena mencionar en este instante, pero que marcaron un hecho muy doloroso en la historia de la ciudad. Y se cerró la fábrica y Atuntaqui quedó sumida en la pobreza, en el analfabetismo de muchos sectores aledaños y toda la cuestión. Y yo siempre pensaba, hay una manera de surgir cuando esto se saque a la luz, cuando esto se reporte, cuando esto se muestre, porque hay una frase que dice, quien no anuncia no vende. ¿Y cómo anuncia? Mostrando, es la única manera. Entonces, en ese tiempo, el alcalde de Atuntaqui era José Luis Yepes, mi querido tocayo, y yo trabajaba en Gama Visión en ese tiempo. Y yo le llamé, yo le dije, oye, José Luis, ¿sabes qué? ¿Por qué? Ah, no, algo pasó. Resulta que encontramos una feria prácticamente de camisetas y de algunos saquitos, alguna cosa, en una partecita del mercado en Atuntaqui. Y yo decía, esto necesita más espacio, necesita locales, necesita las calles, necesita lugares donde la gente pueda ver más que ir a un mercado que era básicamente de alimentos, ¿no es cierto? Y ver este pedacito que les daban para esto. Ahí hablamos con José Luis, hicimos el primer afiche, hicimos el primer reportaje y ese es el punto de partida. Estamos hablando de 27 años atrás por lo menos. Y yo estoy en el primer afiche que le traté de buscar hace tiempo, que me entrevistaba un querido amigo de Atuntaqui en un canal que tiene en YouTube. Y traté de buscar y estaba lamentablemente en los archivos del municipio y no pudimos sacar el afiche, pero mi madre tenía y no sé dónde lo guardó porque ella atesora sus recuerdos y no lo encontré. Pero yo creo que el resurgimiento ya de Atuntaqui empieza hace unos 25 años atrás, cuando ya se organizan, cuando se modernizan, cuando ya aparecen las cámaras, ¿no es cierto?, de comercio, de la producción, cuando ya empiezan a juntarse las ideas, las voluntades, cuando ya empieza a tecnificarse, a prepararse la gente. Y fíjese, ahora todo el mundo es dueño de un negocio en Atuntaqui. No, tiene cero analfabetismo. Hay reductos posiblemente de una migración que es generalizada en todo el país, que me lacera el alma realmente, ¿no? De colombianos, de venezolanos que la pasan mal, ¿no? Hay mucha solidaridad ahí, pero no es suficiente. Pero la ciudad es próspera, ¿no? Ahí se mueven muchos capitales y usted no encuentra ni un día, si llueve, truene o relampaguee, ahí están las gentes paseándose, comiendo. Ahora hay muy buena, digamos, también oferta en cuanto a hospedaje de la comida. Ya usted conoce la gran variedad que hay. Entonces, es una ciudad interesante. Es una ciudad interesante que la mueve, ¿no? La mueve en todos los sentidos. Ahí se ha desarrollado la creatividad. Yo creo que la pandemia obviamente desmejoró y bajó los índices de producción en todo el país, en todo el mundo, mejor dicho, pero esperemos que esta nueva cepa no frene otra vez y tengamos que encerrarnos de nuevo y otra vez volver a tener estos bajones económicos, pero es súper interesante lo que pasó. Ha sido realmente un fenómeno industrial en Atuntaqui. Y usted sí va a Atuntaqui, usted sí visita Atuntaqui, siempre va. Vine ayer, mi madre de 90 años vive allá, mi hermana y toda su familia viven allá. A mí esa tierra me llama. A mí esa tierra me llama mucho. Vine con una tristeza inmensa que quiero que no la edite, que la saque al aire, mi querida Ileana, porque
solemos con mi hermana ir a caminar en las mañanas cuando voy unos 2 o 3 días y fui testigo de una devastación realmente porque cortaron casi 100 árboles por hacer un espacio más amplio para poner kioscos o negocios y que yo pienso que vale la pena los emprendimientos y todo lo que usted quiera, pero no hay que destruir a la naturaleza y no encuentro la razón, no encuentro el motivo para que el alcalde haya no sé, convencido a los vecinos de esas cuadras donde se cortaron los 100 árboles maravillosos para, yo sé, la economía es súper importante, pero uno no puede destruir la naturaleza con ese pretexto, ¿no? Eso me ha dado mucha pena y esperemos que nos dé explicaciones de por qué hizo eso el señor alcalde, ¿no? Es una pena. A mí el cuidado del medio ambiente me importa mucho y yo sigo la línea de mi hijo y trato de, aunque sea con una idea, aportar para que cambiemos nuestros hábitos y para que pensemos que la salud del planeta es la salud de todos los seres vivos que tenemos que convivir en armonía, ¿no? En este planeta. Así es, y después de la pandemia como que hemos cambiado también muchas situaciones, muchos pensamientos, muchas aspiraciones y metas de la casa donde vivimos todos. Así es, así Tenemos es. que cuidarlo. Sí, esto nos tiene que llamar a la reflexión. La naturaleza se mostró con una faz diferente en la pandemia, en el encierro de los seres humanos, que somos los seres más depredadores que tiene, ¿no? El planeta y empezaron los animalitos a salir a explorar donde eran antes sus hábitats, ¿no? Para comprobar, ¿será verdad que esto está pasando y que puedo recuperar mi espacio? Así es la cosa, ¿no? Pero ha sido una situación bastante extraña, ¿no? Esta pandemia, Ileana. Mercedes, ¿regresará a la radio? Ay, le cuento que tenía muchas ganas de presentar un proyecto en la Radio Nacional, en la radio pública, donde siento que tendría más cabida para poder aliarme con instituciones del Estado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo también, ¿por qué no? Em, para poder presentar un proyecto que esté basado en la sostenibilidad y también porque me preocupan y siempre ha sido un tema muy, muy fundamental de mis preocupaciones y de tratamiento de temas con mucha frecuencia en mis programas de radio y de la televisión sobre la desnutrición, que me parece una cosa tan incoherente teniendo tanta riqueza de productos en nuestro país, este índice de desnutrición que ya realmente bordea los índices de un país subdesarrollado, pero ya no estamos pues en un subdesarrollo. Es que realmente no tiene justificación. Entonces, estoy en eso. Tengo una profesional a la que he convocado si ella quisiera participar de esta idea y me ha dado el vamos y quisiera tener una reunión con el vicepresidente de la República, a quien conozco desde hace muchos años, ha estado más de una vez conmigo en la pantalla, el doctor Borrero, y me encantaría tener un espacio, tal vez no diario, pero sí por lo menos un par de veces a la semana o una vez a la semana para poder hablar de estos temas y aportar, ¿no? De eso se trata, aportar. Yo creo que tenemos la responsabilidad al margen de haber trabajado tantos años, tenemos todavía esa responsabilidad, las ganas, la fuerza, la energía y quizá garantiza la solvencia que uno ha tenido en el desempeño de la profesión, ¿no? Y la credibilidad que uno ha generado durante todos esos años de trabajo. Así que en eso estoy y ojalá tenga esa suerte. Me encantaría, me siento totalmente apta para poder estar en un medio de comunicación, pero la radio ese es como a donde le apunto, digamos, ¿no? Para si volviera a la comunicación. Y si hay una relación directa entre la comunicación, entre la radio y el ambiente, porque ahora tenemos que cuidar nuestro entorno y si es que no nos concienciamos, no sé qué pase. Sí, sí, eso es, Ileana. No hay vueltas que darle sobre el tema y yo creo que estas, estas intervenciones aprovechando la tecnología
no importa el número de personas que nos vean o que se animen o que reproduzcan el video de esta entrevista, por lo menos ojalá podamos tener un nivel de impacto en una persona. No importa, vamos sumando de uno en uno para poder hacer ese ejercicio de conciencia y de reflexión de que esta casa es de todos, planeta Tierra, y que debemos protegerle. Y hay maneras sencillas, ¿no? Desde los hábitos más elementales en la casa. Con el ahorro del agua, por ejemplo, Ileana, tan simple como eso, ¿no? Con No gastar cositas tanta pequeñas. agua porque pensamos que, claro, pensamos que nos va a durar para toda la vida y no es así. Hay muy pocas reservas en el mundo y aparte es una distribución tan inequitativa, ¿no? Que es otra cosa que me duele en el alma. Claro que sí. Mercedes, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista desde un inicio y sobre todo contarnos su trayectoria en el área de la comunicación, de la televisión, de la radio, pero también concienciarnos con este tema que es muy actual, ¿no? Y que todos debemos participar y colaborar, como es el tema ambiental. Queremos agradecerle a usted por el aporte que ha dado en este día y sobre todo por el trayecto, este trayecto de más de 4 décadas que usted ha dado a tanto a la televisión como a la radio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Liliana, por invitarme. Muchísimas felicidades en estas fiestas un poco diferentes que van a ser otra vez las de Navidad y de fin de año, y que siga manteniendo esta iniciativa de convocar a diferentes personas para que podamos dar nuestro punto de vista, nuestro granito de arena y construir juntos un mundo mejor, que yo creo que es posible, ¿no? Es posible con pequeñas o grandes acciones que hacen finalmente acciones colectivas que nos benefician a todos. Claro que sí, con este mensaje de Mercedes Erazo nos despedimos, amigas amigas y amigos oyentes y televidentes, y nosotros estaremos en un nuevo programa con otra entrevista. En este día hemos dialogado con Mercedes Erazo. Ustedes le han visto a través de los diferentes canales de televisión en los que ella ha laborado, así también le han escuchado su voz en las estaciones de radio que hemos hablado, Radio Nacional, así como Sonorama, Colón y muchas otras emisoras, así como HCJB. Queremos agradecerles a todos ustedes por su sintonía y nosotros nos estaremos volviendo a ver en el próximo programa. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.